hoy día como, digamos, buen día martes, pero hoy día martes especial. Porque a falta de José Francisco Lagos estoy mejor acompañada, ¿cierto, Cristóbal? Vamos a aprovechar que capaz que esté lejos, no esté escuchando. Está junto a nosotros Cristian Pizarro, editor del Mercurio, aquí en el estudio. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Qué tal, Mara? Muy bien, un poquito resfriado nomás, así que esto tiene doble valor. Oye, andan todos mal. Sí, esta época de todos acusando lesión. Sí, esta época de cambio de clima y cuando uno ya está un poco más viejo, tiene que... ¿Cómo viejo? Sí, pues. No, pues Cristian, a los 35 años uno no está viejo. A los 35 tuyos. No, yo ni yo. Oye, un placer tenerte Muchas acá en el gracias, estudio con siempre. nosotros. Y bueno, vamos a meternos en materia, porque hemos estado hoy día, bueno, esta semana, sabemos que el fallo del Tribunal Constitucional en base a la fallida compra de la casa del expresidente Allende y, por supuesto, la inviabilidad que había en el cargo tanto de la ministra Maya Fernández como de la senadora Allende, finalmente la discusión que se dio, pero según el fallo, bueno, termina siendo digamos, destituida Isabel Allende del cargo de senadora después de muchos años dedicada a esa labor. Y bueno, estuvimos viendo hoy día en el fondo sus últimas declaraciones que dio en el Congreso, harta cosa que analizar de ese discurso. Y primero quería preguntarte, antes de entrar en la materia particular de todo lo que se dijo, ¿qué opinas del fallo del tribunal? ¿Qué opinas de cómo se ha dado esta situación y finalmente las señales? Porque hay algunos que han dicho que esta es una muy mala señal y otros que han dicho que es una muy buena señal. Mira, yo creo que siempre es valioso que las instituciones, en este caso el Tribunal Constitucional, actúen y operen con independencia, apegados a la letra de la ley y que entendamos todos, los ciudadanos de a pie, ¿cierto? Los que trabajamos en medios, los políticos, los empresarios, en fin, de que nadie está por sobre la ley, nadie tiene impunidad para saltarse la ley y menos para saltarse la Constitución. En consecuencia, el fallo que conocimos extraoficialmente, como bien dijo la senadora Allende hoy día, la ex senadora Allende, es un fallo que no está ni siquiera todavía, no conocemos el texto, tampoco se ha sido notificado, pero sí sabemos cuál fue el resultado. 8 ministros contra 2 estuvieron por aprobar la destitución. Mira, yo creo que respecto del hecho mismo es poco lo que se puede agregar. Lo que sí, concuerdo contigo, todas las reacciones, las declaraciones que ha habido posterior a ese dato, a esa información son... Yo encuentro una peor que la otra. Es decir, el gobierno hablando de que aquí se sentaba un muy negativo precedente. Cuestión que hasta ahora ni el ministro Elizalde ni la vocera Echeverri han podido explicar qué quieren decir con eso. Claro. Por cuanto aquí operó un tribunal y ese tribunal falló conforme a derecho y por lo tanto cuál sería el negativo precedente. Después, hoy escuchamos la despedida que hizo en el hemiciclo del Senado la senadora Allende. A mí me quedó una sensación de una muy poca autocrítica por parte de ella. Ella no puede eximirse de conocer el sentido literal de una norma constitucional. Evidentemente nadie le puede pedir el conocimiento en detalle de cada norma legal, pero el marco constitucional donde ella ejerce su tarea parlamentaria es lo mínimo que uno le puede pedir a quien representa a un porcentaje importante de chilenos. Como decías tú, ella lleva o alcanzó 31 años en el Parlamento, como diputado primero y luego como senadora. Fue presidente de la Cámara de Diputados y presidente del Senado, presidente del Partido Socialista. Es decir, estamos hablando de una persona archifogueada, pero aun cuando hubiera sido una persona con mucho menos carrete político, igual está obligada, desde el momento que ejerce un cargo de estas características, a conocer los marcos en los cuales esa función se tiene que desempeñar. Entonces, me pareció una despedida muy emotiva. Ella creo que es una persona muy digna, muy señora, es muy dama. Yo he tenido siempre la mejor opinión de su persona. Me parece además que para ser hija del expresidente Allende nunca se le ha visto actuando con rencor ni con odiosidad, como a otros
camaradas de su mismo sector político, a pesar de que, bueno, ella vivió el golpe de Estado en directo y en primera persona, pero más allá de todos esos méritos, que nadie se los puede desconocer, más allá de ser la hija del expresidente Allende, sobre el cual habrán opiniones distintas, pero convengamos que para la izquierda es un símbolo, pero más allá de todo eso, ella lamentablemente cometió un error donde está primeramente implicada, su asesoría legal, los abogados que a ella la acompañaron también se equivocan, y bueno, como ella también lo dijo, los funcionarios de gobierno, las reparticiones públicas, pero esos no son los llamados a tener que advertirle a ella que se estaba cometiendo un error. Ella lo dice hoy día en su discurso de despedida. A mí nadie me dijo que esto estaba mal, porque si yo hubiera sabido, decía ella, jamás habría incurrido en un comportamiento como este. Senadora o ex senadora Allende, nadie le tiene que advertir. A usted sola tiene que darse cuenta de cuáles son las normas en las que puede o no puede, ¿cierto?, operar. Ahora, eso no exime tampoco de responsabilidad al aparato público, a los 17 abogados, a los 2 ministerios, a la presidencia de la República. No, esto es muy, muy, muy lamentable, muy bochornoso. Y yo, empatizando con ella, creo que terminar una carrera política de esta manera debe ser ciertamente muy doloroso. Sí, efectivamente. Aquí es donde también uno se da cuenta el concepto del aparataje burocrático del Estado. O sea, todos esos ministros, asesores, 17 abogados, que el otro día conversaba con una que me decía, eso en el mundo privado lo hace uno, y nosotros estamos pagando cientos de sueldos para que nadie se dé cuenta de que esto es inconstitucional. O sea, es como partir leyendo el titular para abajo, bueno, ni siquiera pero de ahí. Es peor todavía, porque ayer nos enteramos, ¿cierto?, que esta abogada de la Secretaría General de la Presidencia dice que sabía. Dice que ella sí se dio cuenta de esta incompatibilidad que existía, pero que a ella solo le correspondía una función de control técnico legal. Yo tampoco entiendo a qué se refiere con ese control técnico legal. ¿Cómo no va a levantar paralelamente las alarmas o las alertas diciéndole a sus superiores jerárquicos? En eso puedo entender su punto. Ella no es la última palabra, pero arriba tiene un ministro, un subsecretario, sí, o una subsecretaria y un ministro. En ese tiempo la Macarena Lobos, la actual ministra, era la subsecretaria, el ministro Elizalde era el actual del Interior, era de las Express. Bueno, ella tendría que haber levantado ese punto, haber advertido a sus jefaturas de lo que podía terminar ocurriendo. ¿Lo hizo o no lo hizo? No lo sabemos. Yo creo que todavía subsisten, Mara, muchas zonas opacas, grises, oscuras, quiero decir, definitivamente, respecto de este proceder. Y me parece a mí, y cierro el punto, que probablemente acá está muy presente en todo esto el interés, el impulso y la fuerza que le imprimió el propio presidente a todo esto. Él fue el creador, claro, de la idea, o él fue el impulsor de la idea. No sabemos si alguien se la llevó como una propuesta y él la hizo suya, pero pareciera ser que desde ese momento en adelante todo el proceso se vio teñido, influido, porque el presidente quería que esto saliera. Y pareciera que ninguno tuvo la capacidad de pararse al frente y decirle, mire, por más que queramos, esto no se puede hacer. Sí, yo voy a admitir que esa es como la visión buenista de verlo. Yo creo que también no podemos dejar de lado o tenerlo. No, esto no es una acusación, pero sino que también entender que muchas veces la gente cuando está en el poder cree que es más poderosa que la institucionalidad, que las normas. Y me cuesta creer que todo ese grupo de gente no supiera que esto no se podía hacer, sino que yo creo que puede haber un factor o se puede prestar para pensar que pensaban que podían lograrlo igual. Y yo creo que a ver, cuando la ciudadanía nos escucha y dice como, a ver, ¿cómo nadie va a saber? O sea, yo entiendo que tenemos que siempre predomina la inocencia, ¿cierto?
pero yo creo que es muy difícil concebir de que nadie lo hubiera dicho, presidente, nadie supiera que esto no se podía hacer. Yo creo que lo que tenemos que celebrar hoy día es que las instituciones funcionaron y esto se frenó a tiempo y se tomaron las responsabilidades que tenían que tomarse, porque nadie está por sobre la ley. Exactamente. Lo que pasa es que el otro escenario, es decir, uno es el que planteas tú, el otro, que es decir, mire, aun cuando sabíamos que esto no se podía, nos las vamos a arreglar para que esto se haga igual, vamos a tratar de maquillarlo, vamos a tratar de presentarlo de una cierta forma. Yo me revelo también frente a esa opción por cuanto creo que hoy una cosa tan gruesa como esta era inocultable. Entonces, ¿cómo van a pretender que el resto de la oposición, los abogados que tienen opinión en estos temas, si este contrato se hubiera terminado, se hubiera pagado y todo, nadie después hubiera saltado a decir, oiga, mire, perdóneme, pero aquí hay un... Entonces, cualquiera sea el escenario en el que nos planteemos, claro, es como uno dice, o nadie lee, o nadie sabe, o nadie nada, o aquí hay una maldad incluida. Entonces, claro, esos dos polos son muy lamentables de pensar, porque uno dice como que las personas no funcionan en blanco y negro. Entonces, no, la gente normal, son muy pocas. La gente normal, porque esto está fuera de la normalidad, esto está fuera. Claro. Y de las explicaciones, y las explicaciones tampoco dan mucho sentido. La gente sabe, por ejemplo, que cuando uno compra un auto, tiene que preocuparse de que el auto sea de propiedad de la persona que se lo vende. Sí, claro. Porque si le compra un auto a una persona que no es el dueño, uno no es dueño. Obvio. Porque quien le está vendiendo no es el dueño. Por tanto, la vida ordinaria de nosotros está plagada de este tipo de cosas. Entonces, en esas esferas públicas de alto nivel, uno pediría los mismos o superiores estándares de exigencia. Oye, y ahí también te quería preguntar, porque hoy día está, digamos, no solo en el caso de la fallida compra de la Casa de Allende, sino que en varios más se está, digamos, no sé si una estrategia comunicacional o ya es como una mentalidad, algo cultural, está predominando esta idea de que no lo hice con mala intención. Lo dijo la ex ministra Maya Fernández, lo dijo la senadora Allende. El otro día escuchamos a la diputada que se subió al auto en estado de ebriedad y terminó chocando diciendo, bueno, no fue la mejor decisión. Pero los delitos son delitos. La vulneración a la Constitución es una... El dolo se ve finalmente en el tribunal, pero eso no quita el hecho, la acción. Estamos empezando a justificar la vulneración a nuestra Constitución, a las leyes, bajo, bueno, pero es que yo no quería, yo no quise hacer algo tan malo, yo lo hice de buena fe. ¿Qué te parece a ti esa forma de abordar estos temas de manera un poco torcida? Sí, poco racional, me parece, muy emocional, de hecho. Bueno, yo creo que efectivamente hace mucho tiempo que ya impera en nuestro país, y no solo en nuestro país, en la cultura contemporánea, esta idea de que en el fondo las conductas se miden, ¿cierto?, por las intenciones, por las emociones que las promueven, las motivan, y no por la conducta misma, o no por si se ha vulnerado un precepto legal. Hoy día mismo, en estas palabras que estamos trayendo a colación de la senadora Allende, en su despedida, ella decía cosas que son total y absolutamente discutibles y que a mi juicio son erróneas. Ella decía, no se puede juzgar apegado a la literalidad de la ley. Hay que juzgar en función de el sentido de justicia, el contexto, la intencionalidad. No, porque eso haría caer a la sociedad en un nivel de arbitrariedad que no conocería límite. Claro. Sería una sociedad gobernada por los jueces. Por el activismo judicial. Exactamente, y ante eso muchos abogados, juristas y hombres de derecho se han rebelado. Eso mismo, esa mentalidad fue la que le terminó costando el cargo al ministro Muñoz en la Corte Suprema. Claro. Esta idea de que el ministro Muñoz hacía el derecho de acuerdo a su real saber y entender, donde la norma jurídica era simplemente una referencia que él tomaba en parte o en todo, pero que además le incluía una serie de otros elementos
que le permitían fallar, incluso contraviniendo la letra, ¿cierto?, de una legislación. Eso en Chile, por el modelo que nosotros adoptamos, no está permitido. En eso la ley es clara. La ley es clara para los jueces, quiero decir. Y los jueces que hacen bien su tarea son aquellos que fallan de acuerdo a legislación expresa. Entonces, en esto, yo creo que, para cerrar el punto, no es casualidad que el fallo del Tribunal Constitucional haya sido 8-2. También hay que mirar, porque eso hizo que incluso para personas con una mentalidad, con una orientación o simpatías políticas cercanas al oficialismo, claro, esta cuestión jurídicamente era tan obvio que no tuvieron otro camino que hacer lo que en conciencia les dictaba, ¿cierto?, su formación jurídica, y votaron de la manera que votaron. Esto no fue 5-3. Claro. No, esto fue 8-2. Es decir, es una paliza. Entonces, yo creo que ahí hay mucha emocionalidad. Creo que la senadora Allende tiene el recorrido y la trayectoria que tiene, nadie se la puede desconocer, pero uno tiene que hacerse cargo de sus propios errores, y aquí, a mi juicio, tanto en sus palabras de hoy día como en lo que uno le ha escuchado al gobierno, al propio presidente, falta mucha, pero mucha autocrítica. Sí, mira, es importante pensar que, en el fondo, muchas veces los políticos le exigen al mundo privado regirse, pero al pie de la letra de las normas, y que si toca un lápiz fuera de... No, es que deberían irse 2 presos, dicen todo acá, pero cuando le toca a su ambiente político están siendo bastante poco rigurosos en cuanto al cumplimiento de esas mismas normas y leyes. Pero bueno, nos tenemos que ir a una breve pausa comercial. Seguimos conversando junto a Cristian Pizarro, editor de El Mercurio, en este martes 8 de abril. Vamos a una pausa y ya volvemos con más. Llegó la hora en Radio Agricultura. Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1. Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, Latamwin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores, y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que Latamwin tiene para ti. En Latamwin, juega seguro y de manera responsable. Latamwin, sabes, apuestas, ganas. Contratar el seguro de hogar consorcio hace que tus paseos y esos viajes lejos de casa se sientan mucho más tranquilos. Porque con el seguro de hogar consorcio tendrás la mejor protección en caso de robos, incendios, sismos y más. Asegura tu hogar en consorcio.cl, la compañía que te da el respaldo que necesitas. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl. Me gusta la minería, que se trabaja con equipos multidisciplinarios. Requiere talentos muy diversos y también te puedes desarrollar dentro de ella. Soy Camila Ortiz. Soy Alejandro Gómez. Soy minera y me encanta. Conoce más en compromisominero.cl. Imarred, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo donde hacer tu resonancia. Imarred, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imarred.cl o llámanos al 600-771-8090. ¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2,5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones, trabajo de todos. Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Izaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegrúas.com.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el distrito comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurantes e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific. Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó. ¿Sabes cuál es el mejor día para crear el hábito de vivir lo natural? Hoy. Si puedes llegar en bicicleta o caminando, planifícate y hazlo. Elige reparar tu ropa y zapatos para que duren más tiempo. Y si vas a botar algo que aún funciona, prefiere donarlo. Así harás feliz a otra persona y al planeta. Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural. ¿Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar? Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com. En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, @Llegó la Hora 921 o enviarnos un audio al +569-5304-3903 y lo vamos a estar escuchando al final de nuestro programa. Partimos saludando a quienes hacen posible Llegó la Hora, porque protege tu casa con el seguro Hogar Consorcio y obtén un 20% de descuento al contratarlo hoy en consorcio.cl. Que no se te pase, hazlo ya en consorcio.cl. Empresas de seguridad muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de su página web www.airesecurity.cl. Con Edify, olvídate del alza en las cuentas de luz. Instala paneles solares en tu casa sin inversión inicial y empieza a ahorrar desde el primer mes. Visita www.edify.cl. Bueno, y seguimos junto a Cristian Pizarro, editor del Mercurio, conversando sobre la actualidad, contingencia, el escenario político que... Bueno, para los que nos dedicamos a los medios de comunicación, Cristian, estos años electorales son entretenidos. Sí. Nos tienen locos. Conversábamos antes de entrar al programa y decíamos, uno duerme 10 minutos y ya se perdió quién sabe qué escándalo, qué situación, porque de verdad pasan cosas. Y donde están pasando muchas cosas es precisamente en la carrera presidencial del oficialismo. Los partidos efectivamente han conversado la posibilidad de las primarias. Ahora, las primarias todavía no tenemos bien definidos quiénes las van a hacer con quiénes. El socialismo democrático tiene sus resquemores, le ha tirado las indirectas al Partido Comunista. El Partido Comunista hoy día le está pegando fuerte al gobierno. A raíz de también conversábamos el escenario de la senadora Allende, no dudó también en pegarle al gobierno por la situación. Tenemos Carolina Toá, que al parecer la encuesta no sube mucho. Tenemos a la ex ministra Jara como carta presidencial del Partido Comunista. También apareció Gonzalo Inter como el candidato del Frente Amplio. No sé qué pasa con Vlado Mirosevich del Partido Liberal también. Vamos a ver qué pasa con el Partido Socialista, pero empiezan a aparecer nuevos rostros. A ver, ¿qué te parece este escenario electoral del oficialismo, Cristian? Bueno, el mundo oficialista decidió convocar a una primaria, como dijo el presidente en las palabras de hoy día en la mañana, amplia y vigorosa, amplia y compongante, y definir así a quien va a representar a la continuidad de este gobierno de cara a la elección presidencial de noviembre y la más probable segunda vuelta de diciembre. Ahora, los candidatos son efectivamente los que tú mencionaste. Se agregaron en los últimos días Janet Jara del Partido Comunista, que no la ha tenido fácil y que por lo visto tampoco la va a tener muy fácil, porque su nombre no generó
el acuerdo y el consenso interno suficiente. Entonces es probable que ahí veamos un Partido Comunista medio debilucho. Hay un enojado está por eso, muy duro en el Partido Comunista. Que no les gusta para nada el nombre de Janet Jara y que probablemente van a hacer huelga de brazos caídos, por muy disciplinados que sean los comunistas. Pero se nota que ese nombre no concitó un apoyo fervoroso, entonces va a tener problemas, naturalmente, o se va a tener que esforzar el doble. Es una buena candidata, ¿no? Yo creo que tiene gracia, tuvo buena gestión desde el punto de vista de cómo se le puede medir a una ministra del Trabajo, tendió puentes con el mundo empresarial, en fin, yo creo que es una buena candidata, tal vez por eso a los sectores más duros del PC no les guste. Después aparece Gonzalo Winter el jueves de la semana pasada. Su proclamación coincidió precisamente con el momento en que se anunciaba esta destitución de la senadora Allende. Sí. Y eso también generó un dolor en el Partido Socialista. Le pegó en el rating, le podemos decir a Gonzalo. Le pegó en el rating, le pegó en todo, digamos. Perdió cualquier titular. Exactamente. Ahora, yo creo que también la gente que nos escucha tiene que tener claro que el Frente Amplio, el partido del presidente, ¿cierto? Recordemos que el Frente Amplio congregó a una serie de partidos más pequeños, pero el partido del presidente le costó mucho llegar a consolidar y acordar un nombre. Se le pidió hasta el cansancio al alcalde Bodanovich, no quiso prestar su nombre para una candidatura en una primaria. Habrá tenido sus razones, yo creo que se da cuenta que el ambiente estaba muy poco maduro como para eso, y finalmente termina el Frente Amplio con Gonzalo Winter. El diputado Winter es un diputado que ya le conocemos, es bastante efusivo, un poquito disparado, podríamos decir. Yo creo que tiene mucho de candidatura testimonial, es decir, él va a hablar, como ya estamos escuchándolo, le va a hablar a la barra brava. Le va a hablar, yo no sé si se puede decir al 30% de apoyo al gobierno, porque siempre que se señala eso, una cosa es el apoyo a un gobierno, pero al Frente Amplio no es el 30% el que está ahí, es menos del 30%, pero da lo mismo el número. Pero Winter, creo yo que con su discurso, y que ya lo vemos perfilado, le va a hablar al mundo más duro del Frente Amplio. En el fondo es mantener la identidad del proyecto fracasado que trajeron, ¿cierto?, y ofrecieron en la elección anterior y que le dio el triunfo al presidente Boric. Entonces, no se ve muy auspicioso. Y después tú mencionabas, dentro de las cosas relevantes, el tema del Partido Socialista, que aún no define qué va a hacer. Sí. Entonces, ¿apoyan a Carolina Toá o levantan candidatura propia? Mi impresión es que han guapeado harto con esta idea de que se iban a salir del gobierno, que no iban a ir a las primarias, que van a presentar candidatura propia. Yo tengo la sensación de que se está empezando a bajar la temperatura. La senadora Allende, bien o mal, se despidió con honores hoy día. El presidente le dirigió unas palabras esta mañana en el cambio de gabinete, despidiendo a Janet Jara, aprovechó de hacerle un homenaje a la senadora Allende. Entonces, en la medida que se van haciendo o teniendo estos gestos, la temperatura en el Partido Socialista probablemente va disminuyendo, y eso abre la posibilidad de que terminen apoyando a Carolina Toá. ¿Y por qué? Porque yo creo que para el Partido Socialista, si bien tiene una cuestión simbólica, poner un nombre propio en un momento donde han estado arrinconados, tiene muchos riesgos, porque si se divide el voto del socialismo democrático entre, por ejemplo, Carolina Toá y Paulina Bodanovich, que sería el nombre que más suena, eso podría terminar dándole la ventaja a Janet Jara. Sí, claro. Y yo no sé si el Partido Socialista quedaría tranquilo con un triunfo de Janet Jara en la primaria oficialista por culpa de ello. Ahora, esto considerando que Janet Jara fuera en la primaria de
digamos, toda una izquierda transversal, porque ya hemos escuchado de alguna u otra forma, es que estas cosas pasan, porque son capaces de gobernar juntos, pero después se dicen, no, pero es que sería muy difícil hacer una primaria con un partido que apoya la dictadura de Venezuela, y es como, ya, pero gobiernan juntos igual, pero entonces también salen estas declaraciones, sí, pero yo creo que el Partido Comunista nunca ha tenido problemas con llevar candidato. Sí, pero yo creo que Carolina Toá, por decirlo de alguna manera, está comprometida con la primaria general. Ella puso una suerte como de exigencia y dijo, si Jadwe fuera el candidato, este hombre ha apoyado a Venezuela, a Cuba y qué sé yo no me prestaría. Pero ella sabía muy probablemente que lo de Jadwe no iba a volar, entre otras razones porque el señor está con arresto domiciliario. Sí, claro. Entonces ella se jugó un full de ACE, pero conociendo un poquito el resultado. Entonces está ese riesgo, está el riesgo de dividir la votación, y un riesgo que va y que corre de la mano, Mara, que no es excluyente a ese de que pudiera terminar imponiéndose en el país de los ciegos el tuerto es rey, ¿cierto? Es decir, una candidatura que a lo mejor no tiene tanta fuerza como Janet Jara, termina encontrando un espacio por la división de Bodanovich y Toá. No, además hay una cosa adicional, y es que Paulina Bodanovich podría, y lo pongo en condicional, terminar saliendo muy mal ubicada en una primaria interna del oficialismo. Es decir, bueno, cada uno va a votar por sus propios ciertos representantes, pero yo no sé si la senadora Bodanovich tiene la fuerza como para imponerse o sacar un lugar importante en esa primaria. Puede terminar cuarta. Entonces, claro, ¿qué pasaría ahí? Toda esta rabieta, todo este grito, digamos, esta furia socialista los lleva a tomar una decisión como candidato propio, terminan dividiendo la votación, podría ganar Janet Jara y la propia senadora Bodanovich terminar tercera, cuarta o quinta en la primaria oficialista. Entonces, yo creo que al final van a terminar apoyando a Carolina Toá. No mañana, pero de aquí a una semana yo creo que ese apoyo van a tener que endosarlo. No se pueden demorar tanto más. Se cierran las inscripciones a las primarias el 29 de abril. Bueno, tienen ahí algunas semanas todavía para arrastrar. Viene la Semana Santa, por lo tanto ahí se calma un poco la cosa. No sé, ese es mi pronóstico en particular. Creo que eso es lo más razonable desde el punto de vista de los intereses del PS, digamos. Sí. Bueno, ahí sería más entretenido para que miramos esto, claro, que hubiera Bodanovich y que hubiera más competencia y que fuera todo más incierto, sería más entretenido. Pero yo creo que va a primar al final la sensatez, la cordura, la seguridad, y creo que van a terminar apoyando a Carolina Toá. No con demasiado entusiasmo, pero la van a apoyar. Estamos conversando junto a Cristian Pizarro de El Mercurio. Cristian, vámonos a la oposición, porque el escenario del oficialismo es bastante incierto. Son muchos candidatos, dicen que están unidos en una primaria, pero también han mencionado cosas que parece que no irían tal vez todos juntos. Vamos a ver qué pasa ahí. Pero claro, la mayoría de los candidatos, como se diría en buen chileno, no prenden. Al menos las encuestas no han prendido mucho todavía. Ya sabemos que después se van ajustando los números. Pero quienes sí están con hartos números son precisamente los de la oposición. Con un claro liderazgo de Evelyn Matei, pero donde segundo en la fila, si no me equivoco, viene efectivamente José Antonio Kast y Johannes Kaiser, que no hace más que subir. ¿Cómo ves el escenario de la oposición? Claramente, 3 candidatos, 3 proyectos, puede ser algo interesante pensando en cómo va a quedar el Congreso hecho, pero en términos de una primera vuelta puede ser riesgoso para la oposición llevar esos candidatos sumado a la división que pueda llegar a existir con algún candidato de centro. Mira, claro, efectivamente lo que pasa en el oficialismo no es que en el lado de la oposición estén las aguas quietas. Al contrario, están bastante movidas también, pero sí hay algunas cosas que uno tendría que extraer de ese cuadro. Primero, lo que tú decías, la primacía de la candidatura de Evelyn Matei se ha mantenido, es decir, con mayores o menores puntos de alza.
es invariablemente la candidata mejor posicionada en las encuestas. De hecho, este fin de semana aparecieron 3 encuestas, CADEM, Pulso Ciudadano y Criteria, y en las 3 ella refuerza su primera posición, lo que no deja de ser valorable, porque estamos hablando de una candidata que partió siendo eso, precandidata, prospecto de candidata, hace ya mucho rato, corrió mucho rato sola. Es verdad que hay algunos de los otros 2 candidatos de la derecha que se le acercan, pero yo ahí daría una precisión. Que Johannes Kaiser crezca no es efectivo. Johannes Kaiser se ha ido estancando, tuvo un momento de crecimiento entre febrero y marzo. Digamos que la tasa de crecimiento decrece, pero en los últimos meses ha crecido muchísimo para lo que... Sí. O sea, hace menos de un año, no... Estoy de acuerdo. No existía. Estoy de acuerdo. Es el momento, ese periodo que tú mencionas, es el de mayor crecimiento que ha tenido, pero de ahí en adelante ha crecido mucho menos. Ha crecido mucho menos. Yo creo, y lo he dicho en programas anteriores, yo creo que Johannes Kaiser no va a llegar a la primera vuelta. Yo creo que las opciones en la derecha van a ser Evelyn Matei y José Antonio Kast. Eso es lo que yo pienso y podría explicar por qué. Pero ¿qué podría alterar ese escenario? Bueno, que efectivamente en forma sistemática, no el último mes, pero en forma más o menos sistemática, Kaiser se pusiera por encima de José Antonio Kast. Yo lo veo difícil. Yo creo que el tipo de personas que apoyan el proyecto de Kaiser es un grupo bastante heterogéneo, ideológicamente un poco diverso. Hay un grupo ahí, un núcleo de gente de derecha que fueron republicanos y que les pareció que el mundo republicano se estaba poniendo amarillo, digamos, y quisieron crear esta nueva tienda. Pero yo no es esa la mayoría del voto o del respaldo que tienen las encuestas Kaiser. Porque Chile no es un país tan de derecha como para que alcance a repartirse apoyos de esa naturaleza. Yo creo que ahí hay mucho voto disruptivo, antisistema, gente que está cabreada, choreada con la política y que ven en Kaiser al candidato que da vuelta el tablero, en fin. Eso ya no lo tiene José Antonio Kast, que lo tuvo en algún momento, claro, y canalizó esa misma inquietud, pero hoy día ya está bastante institucionalizado, es tercera vez que va a una contienda presidencial. ¿Por qué creo que Johannes Kaiser no va a llegar? Por varias razones a la papeleta, pero una muy práctica. Si él está en un tercer lugar, ahí en una disputa entre un segundo y tercer lugar, relativamente distanciado de la primera opción, suponiendo que esa continuara siendo Evelyn Matei, él se queda fuera del aparato institucional. Claro. Él hoy día es diputado, tercer año que es diputado. El marzo próximo cumple 4. Si esta aventura presidencial, por correrla temprano, por correrla anticipadamente, lo deja fuera de la Cámara, lo deja eventualmente fuera del Senado. Él hoy día podría perfectamente ser candidato a senador por muchas regiones y probablemente, si eligiera bien la región, ganaría. Y ahí tendría la capacidad y la plataforma para armar un proyecto político y eventualmente proyectar una candidatura presidencial para 4 años más. Porque creo que José Antonio Kast no va a ser candidato por 4ª vez. Y el mundo republicano, salvo el profesor Silva, pero no tiene un exceso de nombres de reemplazo al liderazgo de José Antonio Kast. En cambio, Johannes Kaiser en el Senado, más que en la Cámara de Diputados, yo diría, en el Senado, podría fraguar, construir, ¿cierto?, armar un liderazgo alternativo, atractivo para ese mundo y eventualmente presentar esa opción en 4 años más. Ahora, ¿qué podría alterar esto? Que él se situara segundo sistemáticamente. Yo creo que es difícil. Me cuesta pensar, me cuesta imaginar que pueda superar a Evelyn Matei, pero suponiendo que se mantuviera cercano, segundo y muy cercano, bueno, ahí el pronóstico que yo hago caería, porque tal como sí pienso que Johannes Kaiser podría hacer este cálculo y decir, no me conviene, creo que José Antonio Kast, aunque vaya tercero en las encuestas, o cuarto, si se metiera por ahí algún candidato, como creo que va a ocurrir después de la primaria oficialista, si la hay, Kast va a ser de todas maneras candidato de la primera vuelta. Kast, todo indica
que no va a echar el pie atrás. Sí, bueno, vamos a estar atentos porque se dice que en el fondo gran parte de la primera vuelta es para poder apoyar a las listas parlamentarias también, que la primera vuelta les ayuda en eso. Eso es muy importante. Pero también puede, tal vez, bajo tu análisis, para, por ejemplo, Johannes Kaiser, costarle un puesto en el Senado, que para su partido sería un gran avance. Bueno, vamos a estar atentos. Nos tenemos que ir a una breve pausa y le vamos a pedir a Cristian Pizarro que se quede con nosotros para